45 minutos, que si no Sonia nos pega. Bueno, buenas tardes, queridos ponentes. Para mí es un honor también estar con vosotros, donde vamos a discutir las opciones de financiación de proyectos renovables, una cuestión que también preocupa mucho ahora mismo al sector, porque están habiendo muchas nuevas opciones, muchas nuevas instalaciones de diferentes tamaños y hay soluciones más allá de la banca tradicional, que también vamos a tocar en banca tradicional en esta mesa, pero hay soluciones también, digamos, alternativas o novedosas que vamos a tocar. Además, tengo el honor de estar en la mesa con dos grandes amigos, fundadores de la asociación. Tengo a Enrique Selva, que es lo que a mí me gustaría haber sido de pequeño. Tenemos a Fidel Roig, que es lo que me gustará ser de mayor. Tenemos también acompañándonos a Ana Isabel Díaz, de FI Group, a Roger Font, director global de Project Finance de Energía de Sabadell, y a Enrique Aguado, Head de Banca de Inversión de Mirabaud de España. Por empezar, yo, aunque os hayáis puesto en este orden, yo quiero empezar por Fidel, porque sé que él también tiene un problema con los tiempos, así nos evitamos que Sonia nos corte la cabeza después a todos. Fidel, has conseguido muchos hitos en tu vida y eres ejemplo también para toda la sociedad y toda la asociación de ABAESEN. Has conseguido un hito muy importante como es colocar bonos que financien tus plantas de energía renovable. Cuéntanos, por favor, cómo ha sido ese proceso y cómo has hecho algo tan novedoso. Muy bien. Primero que nada, muchas gracias por la presentación. Lo del mayor, se me lo he apuntado. Bueno, por contestarte la pregunta, pues la verdad es que fue una apuesta en un momento de pandemia donde la verdad es que nos podíamos mover poco. Nosotros tenemos actividad en 3 continentes y mi trabajo era moverme mucho. Pues a consecuencia de la pandemia pues no me dejaba moverme el bicho. Y de alguna manera organizamos el dar un salto en la compañía o intentando lo que pensaba lo que creíamos y pensábamos que podríamos tener de actividad en los años sucesivos, ¿no? Pues a partir de ahí estuvimos en una charla que daba aquí mi compañero Enrique, ¿vale? Aquí en Valencia además, y nos contaron que había una posibilidad de salir un poco de la financiación tradicional y buscar una financiación para financiar todos aquellos proyectos que ya teníamos en operación, proyectos que estaban en España y que, bueno, pues que en principio la financiación que teníamos era una financiación vía Project y que estaban financiados con creo que eran 8 bancos, ¿no? En aquel momento nos pusimos en marcha y pues no fue sencillo porque eran así como 130 instalaciones pequeñas y al final conseguimos montar un vehículo de inversión que cotizamos en el mercado de Frankfurt y a partir de ahí conseguimos dilatar la deuda a 22 años y dejarla estabilizada en un precio fijo, pensando que, bueno, pues que podría haber una incertidumbre, como así, por desgracia, ha sido, ¿no? Que los tipos de interés han subido y en este caso pues nosotros no tenemos ahí bloqueado un tipo fijo que pusimos, ¿no? La verdad es que fue una experiencia bueno, que creo que a la compañía le ayudó. Después hemos ido haciendo más cosas, pero quizá la primera es la que más cuesta. Y yo, pues bueno, algunas veces lo hemos comentado con otros compañeros, siempre se ha animado a todo el mundo a que buscarais otras expectativas, no porque la financiación vía bancaria sea mala, sino al revés. Yo creo que está muy bien y es muy buena y seguramente pues en algunos casos más barata. Pero bueno, al final te abre un poco otra expectativa y que a nosotros la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Pues muchas gracias, Fidel.
Pasamos a preguntarle a Enrique Serval. Enrique dirige un conglomerado de empresas, no solo promotoras de referencia de energías renovables, sino también en fabricación y comercialización de elementos de almacenamiento y de material también eléctrico asociado a las renovables. Enrique, además, has sido también pionero en la asociación también, por ser una empresa que ha salido a bolsa. Cuéntanos también un poco cómo ha sido ese proceso de cotización y, sobre todo, si lo recomendarías. Bueno, si lo recomendaría, bueno, depende de cada uno de sus necesidades, ¿no? Nuestra historia es una historia larga de hace 20 años, ¿no? Cuando todos nosotros, pues tú, yo, Fidel y muchos otros más, comenzamos en las renovables. Nuestra empresa empezó instalando paneles, ¿no? Como casi todas, ¿no? Yo creo, y Fidel, yo creo que tú también. Durante 20 años, pues bueno, nos hemos internacionalizado, tenemos oficina en Chile, creamos un área de desarrollo de productos de acumulación con inteligencia artificial, baterías, una componente tecnológica muy importante. Y en esa tendencia un poco que yo creo que las empresas están teniendo, y Valfortec es un ejemplo muy claro, de empresas que tienen un origen determinado y van capturando cada vez una parte más importante de la cadena de valor de la energía solar fotovoltaica, en este caso, aparecen necesidades de financiación, ¿no? Porque cuando tu actividad es muy segmentada y muy concreta, bueno, pues a lo mejor la financiación quizá es algo más sencilla, sin ser fácil, ¿eh? Cuando tu actividad es en diferentes geografías, en proyectos de conexión a red en suelo, en proyectos de autoconsumo, luego tienes un área de operación y de mantenimiento y luego, sobre todo, tienes un área, una división o una compañía, que en este caso es una compañía que se llama Turbo Energy, que desarrolla producto que tiene cierta componente tecnológica, aparecen muchas necesidades de financiación. Y nosotros lo que hicimos es, bueno, llega un momento en que la compañía ha tenido un crecimiento orgánico razonablemente bueno en el tiempo, y aquí, tú lo has dicho antes, ¿no? Un poco Fidel ha sido ejemplo y ha sido así un poco. Dijimos, bueno, ¿qué han hecho los líderes, no? ¿Qué ha hecho Fidel? Y bueno, pues ha cambiado su compañía mirando la compañía desde los ojos de una sofisticación financiera que a lo mejor en el origen de la compañía, que siempre es un poco técnica en nuestro caso, pues fundada pues, desde la óptica de ingeniería y de la calidad y de los procesos, que a lo mejor no se tiene, pero bueno, yo creo que Fidel ahí marcó el camino y nos abrió un poco los ojos a muchos. Dice, bueno, hay que agregarle a todo este conglomerado, un poco como tú has dicho, que bueno, no es tan conglomerado. Valfortec sí es un conglomerado industrial, eso es un conglomerado, nosotros somos una pequeña pyme. Hay que agregar una capa de estructura financiera que soporte el crecimiento y el plan estratégico, ¿no? En esa línea se hicieron dos cosas. La primera, empezar a financiar vía Project Finance los proyectos de conexión a red, la parte de infraestructuras, y después la salida al mercado bursátil, que fue al mercado BM Growth, es la bolsa de las pymes. No nos olvidemos que es un mercado algo más sencillo de manejar, ¿no? Para, mediante una ampliación de capital, inyectar recursos que permitieran garantizar el cumplimiento del plan estratégico, ¿no? Y en esa parte estamos muy contentos porque, bueno, con esa solvencia un poco de la estructura financiera ordenada, pues, bueno, eres más resistente, o tu plan estratégico es más resistente a vaivenes, que siempre los hay, y más en este sector, ¿no? Y lo sabemos todos bien. Esa fue la razón fundamental un poco, y creo que el objetivo está cumplido y el resultado es satisfactorio. Por eso, dices, ¿lo recomiendas o no? Bueno, yo creo que lo importante aquí es lo que yo he aprendido de este proceso, porque yo, como en todas las cosas de la vida, aprendes un poco cuando miras hacia atrás. ¿Qué es lo importante? Yo creo, pues nosotros estudiar tu proyecto, tus necesidades de crecimiento y financiación. Los mercados financieros son muy amplios y, bueno, estamos hablando de Valfortec, que ha elegido el mercado de los bonos, nosotros un mix entre cotización bursátil y financiación Project Finance. Y, bueno, creo que hay que encontrar ese mix que acomode las necesidades de la estructura del plan estratégico que soporte la estructura de crecimiento, ¿no? Por lo tanto, creo que depende, la respuesta es, depende de las necesidades que tú tengas en tu compañía o en tu grupo. Y enhorabuena en cualquier caso también por figurar entre las acciones a tener dentro de una cartera sostenible. Hay varias entidades que os han recomendado. Eso es por el excelente trabajo que estáis haciendo.
Vamos a hablar ahora de financiación tradicional. Me gustaría preguntarle a Roger Font cómo están acometiendo desde el Departamento de Project Finance de Energía del Banco Sabadell, cómo están acometiendo ahora mismo pues, las inversiones y cómo ven el panorama con esto de los proyectos, también un poco de los bienes de energía, exactamente cómo veis el mercado ahora mismo. A ver, por nuestra parte, la verdad es que fuimos uno de los pioneros en desarrollar un marco para la financiación de proyectos con PPA y Merchant, con lo cual hemos financiado más o menos unos 1,5-2 gigas anuales en los últimos 4 años. Hemos estructurado en Greenfields unos 7 gigas, con lo cual nosotros estamos en una posición para financiar los últimos 4 años unos 25 Greenfields y financiamos tanto proyectos que serían 20-25 megas, proyectos pequeñitos, a lo que serían proyectos de 200, 300 o 400, ¿no? Creo que todos esperábamos el año pasado que fuera muy potente y por el retraso, sobre todo en lo que son las licencias, no fue el gran año que nos esperábamos. Igualmente fue un buen año, en línea con los anteriores, pero porque muchas se han retrasado este año. Por lo cual yo creo que este año, y ya lo estamos viendo en el pipeline de todos los que participamos, fondos, instituciones, bancos, que creo que este será el año en que realmente habrá un crecimiento importante. Sois uno de los bancos líderes en financiación y sois un banco referencia también en emisión de deuda Project Finance. Luego hablaremos también un poco de esos proyectos, has denominado pequeñitos de más de 20 megavatios. Pues hablaremos de los microproyectos de menos de 20 megavatios, que además son mayoría de la Comunidad Valenciana, y creo que la audiencia tendrá interés en saber cómo financiáis esto. Pero ahora me gustaría pasar también a Enrique Aguado, que es Head de Banca de Inversión de Mirabaud de España, para ver desde su perspectiva de la banca de inversión cómo acometen la financiación también de estos proyectos. Bueno, nosotros desde Mirabaud, un poco nuestra percepción, y creo que es generalizada, lo que vemos es que es un momento de efervescencia. Por un lado hay una demanda muy clara por parte de compañías del sector que buscan crecer y que buscan agilizar y acelerar todo el pipeline que tienen de proyectos desde la fase de desarrollo en adelante. Me gustaría también decir que en España, pues algo que nos tiene que enorgullecer es el nivel de empresarios que hay. Aquí tenemos 2 ejemplos, Enrique y Fidel, que son 2 personas que han levantado 2 empresas con presencia internacional, Chile, España, Japón, Reino Unido, tiene mucho mérito. Entonces yo creo que las empresas españolas, además de que en el sector en España está bastante avanzado, son referentes. Y esos referentes lo que están haciendo es dinamizar el sector, creciendo, y de alguna manera ese crecimiento tiene que ir acompañado de una oferta de financiación. Es decir, la demanda la tenemos clara. ¿Qué financiación hay disponible? Bueno, pues yo creo que las buenas noticias es que la financiación es súper amplia. Hay un abanico enorme de financiación. Por un lado está el capital, salidas a bolsa, el equity, financiación privada, pre-IPOs. Nosotros desde Mirabaud, que como sabéis, si nos doy 2 pinceladas, somos un banco con 200 años de historia, suizo, tenemos banca privada, asset management y banca de inversión. Hay muchos clientes de banca privada que están muy interesados en invertir. Yo creo que eso es algo de todos conocidos, que van a proyectos más pequeños, tanto brownfield como greenfield. Entonces, lo que vemos es que esa oferta, entrando ya en la financiación de deuda, el abanico es amplísimo. Roger, lo que decía, Sabadell es un referente en la financiación de proyectos renovables. Han sido, en nuestra opinión, o en la mía, de los pioneros, los más agresivos y los que mejor lo han hecho. Pero adicionalmente a la financiación bancaria tenemos financiación para obras, tenemos project finance, tenemos financiación del equity. Es decir, hay mucha oferta. Entonces nosotros un poco lo que intentamos hacer y un poco defendemos es poner en competencia, o sea, diseñar la mejor estructura que acompañe a las compañías en su crecimiento y poner en competencia distintas fuentes de financiación y diseñar la estructura óptima para ellos. En algunos casos puede ser bancaria, en otros casos hay que financiar pues, con un bono, como hablaba Fidel, un project bond listado en Frankfurt. O a veces hay que meter un tramo senior, un tramo mezzanine. Es decir, yo creo que las buenas noticias es que hay mucho dinero en el sistema, hay mucho dinero de deuda, de financiación, y hay mucha opcionalidad, que es una palabra que a nosotros nos encanta, para que las empresas puedan elegir un poco y diseñar el traje a medida. Y nosotros, desde luego, desde Mirabaud, lo que intentamos es conseguir esas opciones y llevarlas a cabo y levantar el dinero.
Muy interesante lo que estás comentando de traje a medida, que me imagino que también se adaptará a la circunstancia de los tiempos, está evolucionando mucho. Que no se me olvide que hablemos también un poco de cuáles serían las contrapartidas que estás viendo en cada una de esas soluciones financieras para la empresa que tiene que aportar un poco, que avale también toda esa financiación. Pero vamos a preguntarle a Ana Isabel Díaz Camacho, de FI Group, cómo pueden los fondos Next Generation ayudar a las compañías también, a las promociones, a salir adelante. ¿Qué son los fondos Next Generation? ¿Cómo están funcionando? Y realmente, ¿cómo pueden beneficiarse las compañías? Vale, genial. Gracias, Marcos, por la presentación. Bueno, nosotros desde FI Group, para quien no nos conozca, somos una consultora especializada en financiación pública, ¿no? Aquí estamos hablando de financiación privada de varios tipos y nosotros seríamos ese punto de financiación pública que ha existido siempre. Muchos tipos de financiación pública. En concreto, nosotros somos la consultora líder en gestión de la I+D+I a través de deducciones fiscales. Es una forma de financiación. Y, bueno, pues al final la llegada de los fondos Next Generation no ha supuesto otra cosa que una gran oportunidad pues, para relanzar y llevar a cabo proyectos que algunos se iban a llevar a cabo igual y otros quizás no. En concreto, en la parte de energía, pues contábamos con la mayor parte de dotación de los fondos europeos. En concreto, por decir unas cifras que siempre está bien situarnos. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España contaba con 140.000 millones de euros de dotación para todas las componentes que llamaban ellos, todas las verticales donde querían fomentar el país y reactivar la economía. Y en concreto, pues en la parte energética contábamos con varias componentes centradas en flexibilización del sistema, integración en renovables, el hidrógeno, que también se ha hablado. Y bueno, pues todo esto se resume en un PERTE, en un proyecto estratégico común español, dotado con casi 7.000 millones de euros, los cuales iban a suponer pues, una oportunidad para todos los proyectos energéticos de cada una de estas vertientes. ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Pues que realmente nadie estaba preparado. Ni la propia Administración, como muchos habréis sufrido. Históricamente, el organismo que gestionaba las ayudas a nivel nacional, IDAE, pues venía gestionando 3-4 convocatorias para eficiencia energética en edificios, para algunas renovables de las iniciales, y de repente se encontró con un aluvión de millones que tenía que gestionar, darles salidas en un periodo de 3 años, en el cual nos encontramos. ¿Y qué ha pasado? Pues que a día de hoy nos queda menos de un año para gastar esos fondos y la Administración, en cierto modo, no ha sido capaz de adaptarse, ¿no? Y sacar todos esos fondos al mercado. Entonces, nosotros lo que hemos vivido pues, es, como el nombre del Congreso, una revolución. FI Group empezó con un pequeño hub en el cual pues, vio la oportunidad, ¿no? Con esa experiencia en financiación, vio la oportunidad y se empezó a estructurar, dividido en distintas verticales para captación de estos fondos. Y ese pequeño hub pues, ha conseguido superar las 60 personas en menos de 2 años, gestionando proyectos, ayudando a las empresas a estructurar sus oportunidades de financiación. Y lo que hemos visto aquí es que al final hay bueno, pues mucha necesidad de planificación, ¿no? Ya no hablamos de convocatorias, de ayudas recurrentes a las que podemos acceder cuando lo necesitemos, sino que tenemos pues, muchas convocatorias de muchos millones de euros que tienen un plazo de solicitud muy corto y para llegar a alcanzar un éxito en esas convocatorias necesitamos tener los proyectos analizados, estructurados y bueno, pues con capacidad de que cuando llegue esa convocatoria solicitar la ayuda y tener éxito. Y ya no solo tanto por la parte técnica como la económica, que obviamente un proyecto tiene que estar relativamente maduro, tecnológica y económicamente estructurada su necesidad, sino que ya estamos viendo que los proyectos que tienen éxito al final tienen en cuenta otras cosas adicionales como las llamadas externalidades, que a todo el mundo le trae de cabeza, pues al final lo que han comentado en anteriores mesas, ¿no? ¿Qué empleo vas a generar? ¿Qué impacto socioeconómico en tu zona vas a tener? ¿Qué proveedores nacionales, europeos estás utilizando para tu proyecto?
Y esos puntos son los que al final dan más importancia a tu proyecto para captar esos fondos. Así que lo que nosotros pues, hemos observado es que se necesita mucha planificación, contar con un roadmap de oportunidades de financiación y proyectos y llevarlos adelante. Muchas gracias. Luego hablaremos, vamos a intentar aterrizar todo eso a casos prácticos, que creo que también será de interés de la sala. Y yo quiero hacer una pregunta conjunta a Fidel y a Enrique. Vosotros tenéis empresas que tienen más de una unidad de negocio, sois muy fuertes en generación en parque, pero también en autoconsumo, y además estáis en más de un mercado. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podéis, digamos, armonizar todas esas diferentes rentabilidades de diferentes unidades de negocio y llevarlos a que el financiador lo entienda como una única rentabilidad? ¿Estáis encapsulando las inversiones? O en tu caso puede que sí, en el tuyo la cotización. ¿Cómo entiende todo esto? Porque al final hay muchas empresas también que hacen más de una única cosa. En la sala también hacen autoconsumo y hacen instalaciones sobre suelo, quizá no en tantos países como vosotros, pero sí de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, ¿en qué medida es un problema a la hora de armonizar una financiación el tener varias unidades de negocio en varios mercados? Fidel, te toca. Bueno, pues no es fácil, ¿eh? No es fácil. Por eso te lo preguntaba. Básicamente se hace trabajando. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que es trabajar. Es decir, que cuando yo antes comentaba con los compañeros que aquí nos hemos reencontrado mucha gente y ha sido una agradable sorpresa, ¿no? Nos encontramos en un momento de la vida, aquí los que llevamos ya tiempo en esto, donde, pues oye, el sector en España se murió y nos tocó o quedarnos aquí y reinventarnos haciendo otras cosas o irnos a otro sitio, ¿no? Entonces aprendimos a crear cosas en otro ámbito, en otra cultura, y eso te ayuda a crear cosas diferentes. Y sobre todo, y tú lo has dicho al principio, yo eso estoy totalmente de acuerdo, nosotros lo que hacemos es encapsulamos los negocios. Yo creo que lo complicado es que cuando vas creciendo con el tiempo y vas creando y vas metiéndote en más cosas, pues llega un momento que como no seas capaz de ver las cosas por separado, pues hay veces que las cosas que crean estropean las cosas que no crean. Eso, en tu caso, y no es por interrumpirte, sino por abundar, en tu caso, la rentabilidad de una fotovoltaica en Japón, porque has sido la primera empresa no japonesa en conectar un parque en Japón. Yo he tenido el placer de viajar contigo a Japón y sé cómo te mueves por ahí. El conectar una planta que esté funcionando en Japón con una que esté funcionando en Reino Unido, con un autoconsumo en Castellón, por ejemplo, son todas actividades que estás haciendo, ¿no? ¿Cómo armonizas todo eso? ¿Cómo le cuentas todo eso a un inversor para que lo financie todo? Dices que estás encapsulando porque son rentabilidades distintas con riesgos distintos, ¿no? Sí, bueno, yo te digo lo que hago, luego yo lo explico y luego me entienden o no. Sí, normalmente no es fácil y yo estoy de acuerdo contigo porque evidentemente el que te deja un dinero es pues porque quiere que se lo retornes, ¿no? Entonces al final cuando tú te vas, por ejemplo, al caso de Japón, donde tú me acompañaste al principio, pues nosotros fuimos allí, bueno, creamos un negocio que ahora es muy boyante, pero cuando fuimos allí fuimos a invertir, o sea, nosotros no sabíamos si iba a funcionar o no. Entonces eso, si le explicas a un banco que te vas allí a ver qué tal te va, pues te dicen fenomenal, pero pon tú el dinero, ¿no? Y eso tiene toda la lógica, ¿no? Nosotros siempre que hemos invertido en algo, hemos invertido con nuestros recursos. Y después, cuando el negocio funciona, ya buscamos financiación. Porque nos lo hemos podido permitir. Hay veces que, oye, pues eso no es posible y tienes que buscar recursos desde el minuto uno, ¿no? Yo lo que te diría que en nuestro caso lo que yo intento hacer o lo que intentan los directivos que estamos en la empresa hacer es que cada empresa, cada negocio, cada unidad tenga su nicho y dé los números correspondientes al negocio. Si hay que invertir, pero sabe lo que hay que invertir y si gana, pues sabe lo que gana. Porque eso, si de entrada no lo tienes así bien estructurado, pues luego es complicado luego explicarlo y más complicado aún es que luego te dejen dinero para poder seguir. Y yo te diría que una de las partes más complicadas que tenemos los empresarios en general es que nos toca trabajar mucho, pero eso yo estoy encantado y creo que lo que estamos aquí todos estamos encantados, pero tiene una componente, y sobre todo en este sector,
que es muy intensivo en capital. Es decir, montar un parque fotovoltaico de 5 megas pues puede valer 3,5 millones, ¿no? Entonces, claro, eso no es, no sé, yo soy de un pueblo de 500 habitantes y empecé de cero, pues esas cosas ahora las vemos normales, pero hace 15 años me parecía una burrada, ¿no? Entonces, contestando la pregunta, ¿cuál es el secreto o cuál es mi opinión o qué es lo que yo hago en nuestra estructura? Pues eso, cada compañía se compartimenta y después buscamos financiación donde merecemos financiación. Donde no merecemos porque el mercado no lo entiende, porque hay veces que no es que tú no lo hagas bien, sino que el mercado no lo entiende o hay una incertidumbre en ese sector por circunstancias, pues eso lo que hacemos es intentar complementarlo o rebajar la actividad en esa unidad de negocio y luego continuar cuando el mercado te lo permita. 3,5 millones de euros un parque fotovoltaico de 5 megavatios cuando valían 60 no hace muchos años, ¿verdad? Enrique, la pregunta es igual para ti, además aderezada con el hecho de que tienes varias unidades de negocio distintas, de fabricación también y todo, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo se hace eso, cómo se cuenta eso a un inversor. Sí, en nuestro caso es un poco un mix, ¿no? Porque es verdad que, como digo, lo que buscamos es alinear el plan estratégico que siempre engloba diferentes unidades de negocio que se agrupan un poco arriba y se ve un poco la perspectiva global. Y luego intentamos que la financiación esté dedicada a cada unidad de negocio, porque si no, el lío puede ser bastante importante, ¿no? Entonces, en unos casos necesitas financiación de circulante. En la parte de generación fotovoltaica, obviamente, lo que quieres es financiar los activos, o convertirte en un operador de infraestructura fotovoltaica, y ahí se requiere una estructura Project Finance. Y intentamos y conseguimos que la financiación esté adecuada a cada necesidad, ¿no? Y donde pueda ser posible. Como decía Fidel, es que hay sitios donde, por mucho que te expliques y por mucho para que en tu mundo tenga sentido, el financiador pues no es el momento, o no es el lugar, no es la compañía, o no es el país, o no es la región, ¿no? Y digo que es mixta porque en la parte de la bolsa, digamos, la empresa que está cotizada es la matriz, es Umbrella. Entonces ahí, digamos, bueno, eso es ahí la financiación que puede venir de la matriz, en la ampliación de capital un poco que explicaba originalmente, que se hizo en la salida a bolsa, digamos que los usos de ese equity pueden ser diversos, ¿no? Y entonces ahí sí que tienes el mix, ¿no? Y es verdad que luego entender la compañía por parte de quien participa en un mercado financiero, pues alguien que compra una acción o que la venda, requiere explicarlo con cierto orden, porque cualquier vaivén del mercado, cualquier noticia en prensa, cualquier posible contingencia sobre un proyecto, una región, aquí en Comunidad Valenciana, pues de esto pues sabemos bastante, por desgracia, pues influye, todo influye. Entonces, hay diferentes financiaciones y diferentes necesidades del financiador. Nuestro trabajo un poco es entender, y creo que es fundamental un poco lo que decía Fidel, que el financiador entienda que lo que está financiando, que entienda los riesgos asociados y que en base a eso pueda hacer una financiación que case con los flujos de caja y con el riesgo del proyecto, que obviamente todos los proyectos, todas las actividades tienen cierto riesgo. Por eso digo, en nuestro caso sería un mix entre la financiación por cada unidad de negocio en cuanto a sus necesidades, pues una tiene un crecimiento, expansión internacional, desarrollo de producto, que necesita un montón de circulante. En el caso de IM2 necesita mucha financiación de infraestructura, por eso el Project Finance, y un poco el mix arriba de todo para dar cobertura a ciertas necesidades que no acaban de caer en una bolsa o en otra, ¿no? Que son un poco genéricas, como son, por ejemplo, el desarrollo de nuevas unidades de negocio o nuevos mercados que hasta que retornen capital, pues lógicamente requieren una inversión, ¿no? Y ese equilibrio un poco es el que nos tiene, pues eso, muy atentos a cada minuto, porque todas las piezas tienen que engranar en el mismo motor y tienen que tener sentido. No parece fácil, desde luego, después de oír. Hay que trabajar un poco, ¿no? Pero si fuera, exacto. Un poco, yo creo que hay mucho trabajo también y muchos años de experiencia detrás. Ahora pregunta en bloque para el sector financiero, si os parece, y vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer un caso base, ¿no? El señor X presente en esta sala ha sido adjudicatario de 100 megavatios en estas últimas convocatorias que han habido, ¿no? Y ayer consiguió que pasaran la DIA 100 megavatios y está en su fase Greenfield, y son 3 proyectos, uno de 3 megavatios, uno de 50 y el resto pues de 47, para que nos dé la suma, ¿no? Entonces, y se acerca cada una de vuestras 3 puertas, ¿no? ¿Qué soluciones le podéis dar? Empezamos por ti, si te parece.
A ver, en este caso depende mucho de los timings, ¿no? Pero digamos que si el ready to build es parecido... No vas a tener esa suerte, en absoluto. El de 3 megavatios va a arrancar muchísimo antes que el de 50. Bueno, estructurar un project finance de 3 megavatios, los costes asociados con un project finance son demasiado elevados para un proyecto de 3 megavatios. Ahora, si un cliente, a ver, Banco Sabadell es un cliente de relación, de cliente, con lo cual si me viene y me dice voy a tener 3, 5, 10 y 8, digo, bueno, pues esperemos a que los tengas todos y los financiamos como un paquete. El resto de 47 y de 50, bueno, es fácil, es hacer un project finance estándar al uso, ¿no? Pero básicamente yo diría que el de 3 agruparlo con otro. Os digo esto y os pongo sobre aviso también porque la mayoría de proyectos de la Comunidad Valenciana, lo han dicho durante las jornadas al día de hoy, son de 10, de 12 y pocos sobrepasan los 20 megavatios, ¿no? Entonces ahí yo creo que va a emerger una gran necesidad financiera de este tipo de proyectos y creo que la solución de sumarlos es la solución evidente y entiendo también un poco lo que estás diciendo, pero que quizá haya que buscar también una segunda vuelta para todo esto. Entiendo tu propuesta y dices, digamos, agrupar los 3 megavatios con los que vengan después para poder hacer un paquete, pero desde luego parece ser que los tiempos no vayan a ser muy acompasados, entonces seguramente necesitaré algún tipo de financiación puente, que yo invito a las entidades financieras que estudiéis también la posibilidad de financiar, si no con un project finance normal, con algún otro tipo de soluciones, aquellos proyectos un poco más pequeños, pero en cualquier caso la información que nos das es bastante valiosa. Enrique, ¿qué se te ocurre que podríamos hacer con este señor X? Bueno, yo creo que cuando estamos hablando de una persona que tiene 100 megavatios, lo normal es que tenga un track record. Es muy importante. Nosotros, por lo menos, cuando analizamos una operación o con un potencial cliente, lo que intentamos ver es la foto global de qué experiencia tiene, qué proyectos ha sacado adelante. O sea, de alguna manera, para nosotros, y para nosotros, o sea, para cualquier persona que vaya a salir al mercado a convencer a financiadores, insisto, bancos, fondos, cualquiera que vaya a entrar por la deuda tiene que tener el confort de que va a recuperar su dinero. Entonces, esto que parece una obviedad, muchas veces a nosotros nos llegan proyectos que no tienen ni pies ni cabeza, que no tienen sentido. Entonces, lo que nosotros intentamos ser es totalmente... Perdóname, ¿se os da ese caso? ¿Estáis rechazando muchos proyectos porque no les veis sentido? Sí. Sí, o sea, ahora mismo hay una avalancha de operaciones y necesidades de financiación enorme. ¿En qué estado están esos proyectos que...? Están en un estado de greenfield, donde todavía no están... O sea, cuando tú tienes un ready to build a 6 meses... Claro, o sea, cuando tú tienes una visibilidad de ready to build, yo creo que las cosas se agilizan mucho. Y hay una cosa importante, lo hablábamos antes, y es en la medida en que puedas enganchar esos proyectos. Es decir, hay financiación que en la medida en que tú la tengas comprometida no quiere decir que vayas a disponer de ella desde el minuto cero. Y eso ayuda mucho al financiador en la medida en que tenga esa visibilidad de que no tiene ningún sentido cerrar una financiación para 100 megas y tenerla parada 2 años. Primero, no te la van a dar. Y segundo, mejor que no te la den porque los costes de disponibilidad te van a hundir. Entonces, yo creo que hay que, cuando se plantea un proyecto empresarial de desarrollar un parque o desarrollar varios proyectos, hay que tener un poco esa perspectiva de en qué momento voy a necesitar el dinero y qué calendario de ejecución voy a tener. Lo mismo te va a pasar con un socio de capital. Tú no invertirías en un proyecto a 3 años vista a saber qué va a pasar. Es que no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que ahí nosotros intentamos hacer un poco esa visión de abogado del diablo cuando analizamos alguna operación, algún proyecto, y yo creo que el secreto es estructurar, o sea, es diseñar una estructura de garantías que realmente convenza al financiador y le dé el confort de que puede financiar recuperando su dinero y obteniendo la rentabilidad, el cupón o el tipo de interés que quiere tener. Y ahí, para proyectos, hay financiación para obra. Hay proyectos que cuando van para el equity van a nivel holdco. O sea, nosotros acabamos de cerrar una financiación recientemente para una compañía que se llama Soltec. Hemos levantado 100 millones precisamente para acelerar el pipeline que tiene entre Europa y Latinoamérica. Y la garantía ha sido precisamente a nivel holdco. Es decir, no estamos hablando del project finance, es adicional al project finance. ¿Qué ocurre? Son proyectos que están en distintos niveles de maduración y lo que nosotros hacemos, y da bastante confort a los financiadores, es una valoración validada por un experto independiente, una Big Four, de toda la cartera. Y en función de esa valoración se estructura el paquete de deuda, se estructura cuándo vas a disponer de los fondos, qué coste vas a tener, qué non-call tienes. O sea, entonces, yo creo que al final es una cuestión de analizar bien lo que hay encima de la mesa y diseñar una estructura de garantías que funcione. ¿Qué volumen de inversión mínimo, si se puede simplificar tanto los términos, debe de tener un proyecto para que
vosotros podéis prestarle servicio? Pues también depende. Lo normal, es decir, si tenemos un cliente que está en distintos proyectos, lógicamente eso nos permite tener conversaciones de muy largo plazo. Nosotros, al final, como Mirabaud, también es importante, somos una entidad financiera que vamos en el largo plazo. O sea, insisto, somos 200 años de historia y lo que buscamos es esa continuidad y acompañar a los empresarios, a las compañías, a lo largo de toda su agenda financiera. Por eso hacemos desde financiación, M&A, buy-side, sell-side, hacemos salidas a bolsa, estuvimos en acciones renovables, levantando dinero en Canadá y en Suiza, hacemos bonos. Entonces, a lo que voy, si hay un proyecto de un empresario, de una compañía que es secuencial, nosotros ahí somos flexibles y podemos entrar en operaciones. No es que no queramos entrar, es que por debajo de cierto nivel el perfil de inversor que conocemos no llega. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta, financiación por debajo de 15, 20 millones es complicado. Es complicado un solo proyecto, si vas a por una. Si estamos hablando de un proceso, yo creo que ahí es más... Necesitaba una cifra, gracias por decirla, efectivamente. Buscaba un poco más de concreción. Gracias por decirlo. Ana Isabel, ¿qué hacemos con este inversor, que tiene, este promotor que tiene un proyecto pequeño, tiene algunos proyectos grandes más a largo plazo? ¿Cómo podéis ayudarle a este FI Group? Pues mira, me voy a quedar con dos palabras que ha dicho Enrique: calendario. Eso es lo principal. Al final, una financiación pública está disponible cuando está disponible. Y la única forma de saber qué oportunidades voy a tener de tener esa parte pública dentro del modelo de negocio es tener identificada la oportunidad y cuándo se va a dar. En las ayudas públicas hay una paradoja, y es que todas ellas te exigen que la ayuda para ti sea un efecto incentivador, con lo cual tú no puedes haber iniciado ninguna inversión antes de solicitar una ayuda. Y eso se contrapone con cuando me solicites la ayuda, ten tu proyecto lo suficientemente maduro y estructurado para que yo te puntúe mejor tu proyecto y consigas esa ayuda. Con lo cual, me quedo con calendario. Necesitamos... Pero cuando estás haciendo un parque fotovoltaico, has invertido previamente, ya has depositado un aval, ya has invertido previamente en ingeniería y tal. ¿Esto es un impedimento para...? Eso es un punto muy importante. Lo que indica para una ayuda pública el inicio de las actuaciones es un compromiso en firme de llevar a cabo esa inversión. Con lo cual, un compromiso en firme con el proveedor, el constructor, la firma de un contrato, todo el trabajo previo de trámites administrativos, solicitud de licencias, compra de terrenos, no compromete el efecto incentivador, el famoso efecto incentivador. Pero sí que un compromiso en firme que no puede echar para atrás la ejecución del proyecto. Y eso es muy, muy importante. Voy a volver otra vez a Roger Font, a la financiación tradicional vía Project Finance. Y te voy a preguntar ahora mismo cuáles son las dificultades que estáis encontrando desde el punto de vista Project Finance en cuanto a riesgo normativo, en cuanto a riesgo de comportamiento de mercado. Y hemos tenido una ponencia muy interesante también con respecto a cuál va a ser la evolución de los precios. ¿Cuáles son los principales stoppers, por decir la palabra anglosajona de turno? Ni una mesa sin su palabra anglosajona, ¿no? ¿Cuáles son los stoppers principales para poder ahora mismo financiar proyectos? A ver, yo creo que habría que diferenciarlo, ¿no? Por una parte, evidentemente que el retraso de las licencias ha sido un stopper para llevar a cabo los proyectos. Sí que es verdad que teníamos en la balanza teníamos precios, una alza de los tipos importante, una alza de lo que serían los costes de la inversión, en un 15 o un 20% de inversión por megavatio, pero por otro lado una alza de los precios a corto plazo o a medio plazo, digamos, importante. Con lo cual, yo no creo que hubiera un stopper para llevar a cabo los proyectos. Otra cosa es que, yo creo que también Enrique lo debe haber visto, en lo que es el alza de los tipos de interés, ha hecho que haya, pues a lo mejor, yo me he encontrado en uno o dos proyectos que el sponsor eran pues, inversores institucionales muy importantes que han dicho, pues, prefiero hacerlo con equity o prefiero hacerlo de otra manera, ¿no? Con lo cual, bueno, ha habido un poco de esto, pero no para llevar a cabo los proyectos. En cuanto a lo que es la financiación tradicional, pues bueno, yo creo que al final es un mix entre que depende de la estrategia del sponsor, preferirá pues, lo que ofrece un inversor institucional por importe, plazos, porque es distinta y les puede encajar más.
y otros les hará lo que es la financiación tradicional bancaria, pero no creo que haya habido nada específico. Enrique, Fidel, ¿cuánto estamos dispuestos a renunciar para obtener una financiación ahora mismo? Dado que el entorno el que tenemos es volátil en cuanto a los precios de energía, los tipos de interés también están fluctuando, ¿qué porcentaje mínimo de equity o qué porcentaje de coste de financiación veis más o menos razonable para una operación estándar ahora mismo? No os voy a hacer ninguna pregunta fácil. Ya veo. Pues iba a decir que no tengo ni idea, pero voy a decir lo que pienso. Si me equivoco, pues oye, me corregís. Yo creo que ellos han dicho, y yo estoy totalmente de acuerdo, que depende de qué tipo de financiaciones. Pero vamos, en un proyecto, por ejemplo, entiendo que el coste, yo entiendo que lo lógico para hacer un proyecto como un proyecto solo, pues puede estar por encima de 15 megas. Menos es complicado porque los números seguramente, el coste de estructurar un proyecto, pues no lo sé, podría estar en 400, 500.000 euros, no sé, por ahí, ¿no? Por otra parte, para poder levantar un bono, que el bono, como explicaba muy bien Enrique, no depende únicamente, ahí ya se puede hacer de muchas maneras y se puede, no necesariamente tienes que buscar dinero para un proyecto, como es el caso del Project Finance, sino que puedes buscar un dinero para una inversión a largo plazo. Ahí yo entiendo, por lo menos por mi experiencia, que el bono es más caro, es decir, que para hacer una inversión pues no sé, podría estar por sobre 1 millón de euros, más o menos es el coste que tienes que calcular para poder meterte en una inversión. Eso es la experiencia que yo he tenido. Entonces, al final, es muy importante desde mi punto de vista que a la hora de buscar el dinero, pues que sepas cuánto dinero necesitas, porque en función de lo que necesitas, pues te permitirá pues asumir esos costes o no. Es verdad que parece mucho dinero de entrada, pero luego si lo metes en un total, pues bueno, se diluye, ¿no? Y una de las cosas que yo quería apuntar un poco por lo que decíais y por lo que yo hablo con ellos y con todos los que nos financian, es que todos insisten, ¿cuánto vas a necesitar el dinero? Yo le digo, eso es lo que me gustaría saber a mí. ¿Por qué? Pues porque hay tantas incertidumbres muchas veces que no te permiten saber cuándo vas a poder hacer la inversión. Muchos son pues el que puedas llevar el proyecto a restituir, en el caso del suelo, y otras veces son el que puedas tener el producto que necesitas, el que luego te permita la conexión en el momento que tú la necesites. O sea que hay muchas incertidumbres que también influyen a la hora de poder estructurar la financiación. Sí, en nuestro caso un poco la estructura, no sabría el tamaño mínimo, nosotros financiamos, y es información que se ha publicado, un portfolio de 212 megavatios en toda España y con especial foco en la Comunidad Valenciana por potencia, con una estructura que en la parte de... Te voy a dar para anglosajona, Marcos, para que la tengas también. En la parte de Project Finance es una deuda senior y luego hay una parte algo más arriba de una deuda más junior, más cara y con más riesgo, obviamente. Ese mix es el que nos da un poco el apalancamiento total para todo el portfolio, ¿no? Hay una serie de proyectos que están ya en construcción y otros que están terminando la fase de permitting y ese sería un poco el esquema para un monto total de casi 160 millones a invertir en 3 años, ¿no? Y esa es un poco la fotografía. Los costes, pues no, yo creo que, salvo que yo esté equivocado, los nuestros han sido bastante aproximados un poco a lo que decía Fidel. Y hablo de memoria, pero están ahí seguro. Y con la componente un poco que decíamos de lo de la bolsa, ¿no? Un poco que de hecho es la financiación de facto más cara, pero que nos permite laminar un poco esas incertidumbres, ¿no? que decía Fidel, pues lo que va más rápido, lo que va más despacio, lo que no está perfectamente acompasado al plan inicial, y esa flexibilidad un poco te la da ese capital, un poco ese equity que viene de arriba de todo, que como digo es el más exigente a nivel de retorno. Y esa sería un poco la fotografía de lo que nosotros hemos hecho, que es nuestra única experiencia, por lo tanto no puedo hablar de cómo sería otro tipo de financiación.
Y lo que sí que sé es que ese esquema da bastante cobertura, ¿no?, a la proyección de la compañía en el medio plazo, porque si cierras la financiación, que está perfectamente engranada, y acompasas eso con el desarrollo de los proyectos, bueno, solo te queda construir, entre infinitas comillas, si me vieran las de operaciones míos me matarían, pero solo te queda construir al precio que has dicho que vas a construir, ¿no? Entonces, todo eso tiene que coincidir, es una pieza del puzzle que tiene que coincidir en el espacio, en el tiempo bueno, nunca es perfecto, pero si consigues que eso más o menos sea armonioso, pues creo que tiene bastante sentido. Pues muchas gracias, Enrique, también. Por concluir esta mesa, a mí me gustaría, a la parte financiera, daros un minuto a cada uno, y tiene que ser un minuto, para que imaginar que tenéis que convencer a alguien de acudir al servicio financiero o a la financiación que representáis, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos a tener en consideración? No es un tema comercial, sino un tema de entender mejor cuáles son vuestras propuestas. ¿Por qué deberían acudir a cada una de las diferentes opciones que representáis? Vamos a empezar con Enrique Aguado. Bueno, yo creo que en general el asesoramiento, ya sea para financiación, ya sea para cualquier otra cosa, nosotros siempre hemos defendido cada uno sabe de lo suyo. Entonces, yo creo que tú puedes tener un expertise enorme como un empresario en el sector industrial del acero, de renovables, de inmobiliario, pero cuando sales al mercado a buscar financiación, yo creo que igual que te rodeas de buenos abogados, te tienes que rodear de buenos asesores financieros. Asesores que, de alguna manera, te digan qué es lo que hay en el mercado, te hagan una operación a tu medida y, sobre todo, descarguen una carga de trabajo y de conocimiento que tú no tienes. El riesgo, lo que hemos visto nosotros en empresarios que se lanzan a hacer sus propias operaciones de financiación, refinanciación, venta, y los procesos se queman, se enquistan, no salen adelante, es alto. Y una vez que ya alguien se ha metido en un proceso sin contar con el asesoramiento adecuado, deshacer eso es muy, muy complicado. Entonces, yo creo que, en general, sea Mirabaud, sea cualquier otro banco de inversión, yo creo que es muy recomendable contar con asesores buenos y de confianza, que sepan de lo que hablan. Y eso se demuestra, por un lado, con la experiencia y, por otro lado, con el enfoque que hacen de las operaciones. Y eso se ve rápido, eso no es un problema. Entonces, yo mi recomendación o por qué acudir a un asesor es para que te diseñe, primero, que sabe lo que habla y segundo, que te diseñe la mejor opción que tienes encima de la mesa y luego ya tú, como empresario, asumirás el riesgo y la decisión. Muchas gracias. Roger. Bueno, a ver, Banco Sabadell, como ya comentamos, somos un banco de relación. Financiamos el primer parque eólico en el 96, lo cual hace unos cuantos años. Fuimos pioneros en el 2018 en crear un marco de financiación, tanto feed-in tariff con PPA y Merchant, y eso es lo que nos ha puesto, al menos, a lo mejor no en importe, pero en número de operaciones como el principal banco en España. Y la verdad es que, bueno, y también hay que tener en cuenta que en el banco tenemos 4 patas que trabajamos renovables. Tenemos a Cinia, que es la pata de equity, tenemos a Mercado de Capitales, que también busca financiación alternativa, tenemos a Sabadell Corporate Finance, que hace de M&A, en lo que es compra-venta de megas, y luego también Project Finance. Con lo cual, sí que es verdad que todo el mundo principalmente conoce como financiación tradicional, pero que cooperamos todas las unidades porque cuando nos viene un cliente poder ofrecerle la mejor solución. Estupendo. Ana Isabel, ¿por qué deberíamos acudir a FI Group para financiar nuestros parques fotovoltaicos? Pues un poco en línea con mis compañeros, ¿no? Al final, quizás pues siempre se ha visto a las empresas como la mía como simples gestores de ayuda, a los que les sueltan la documentación y ya gestionan por ahí algún trámite electrónico y consiguen la ayuda. Y en este caso, pues no está siendo así, ¿no? Al final también necesitas, por lo general no vas a tener en tus empresas pues personas especializadas en ese tipo de gestiones y financiación y te tienes que asesorar pues por profesionales que te den pues un servicio completo, que tengan perfiles que sepan gestionarte bien esas ayudas, pero que además estén especializados en tu sector. Aquí todos en nuestra empresa somos ingenieros porque al final hay una parte técnica muy importante y ya no solo desde el punto de vista de las ayudas, ¿no? Al final es buscar una solución global de financiación, pues primero para la inversión, para la operación
pues tendrás tus beneficios fiscales correspondientes y bueno, pues al final es rodearte de gente experta en ese campo. Pues muchas gracias a todos por habernos dado estas claves de financiación. Como ha dicho el gran Fidel, y al gran Fidel hay que escucharle todo lo que dice. Esto es un sector muy intensivo en capital y necesitamos el apoyo también de las entidades financieras, el apoyo decidido de estas entidades financieras para poder llevar adelante la tan comentada durante esta reunión tan larga que hemos tenido el día de hoy, que es la revolución energética que tenemos todos por llegar. Muchas gracias a todos los ponentes y gracias a vosotros por escucharlo. Gracias.